Hola, esta es la primera parte de la lección número 25 de nuestro curso de precálculo. Estábamos al final de la lección anterior recapitulando, ¿verdad?, el segundo y último ejemplo que habíamos discutido del tipo de construcción anterior, y era esta: construir la gráfica de esta función h de x igual a 1/3 por el valor absoluto de la x más 2. Claramente, la gráfica que tenemos que usar de base es la de la función especial valor absoluto de la x, que la dibujamos, ¿verdad?, en nuestro sistema de coordenadas, que consiste de esos dos rayos que parten del origen y que forman ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas. Entonces, el factor 1/3 que multiplica al valor absoluto de la x era hacer que las ordenadas de la gráfica de la función valor absoluto de x se reduzcan, se contraigan a una tercera parte de ellas. Y marcamos, ¿verdad?, varios puntos, estos dos puntos y este, en la gráfica de la función original y igual al valor absoluto de la x, y vimos que su ordenada, ¿verdad?, se reducía a una tercera parte de ellas, ¿verdad? Su ordenada se reduce a una tercera parte de ellas, su ordenada se reduce a una tercera parte de ellas. Así que por esos puntos, más el origen, porque la tercera parte del 0 también es 0, están en la gráfica de la función 1/3 por el valor absoluto de la x, ¿verdad? Y entonces trazamos nuestra gráfica aproximada para la función y igual a 1/3 por el valor absoluto de la x. Y finalmente este 2, este término que se le está sumando precisamente a eso, es que la gráfica de 1/3 por el valor absoluto de la x, que es esta que tenemos aquí, se va a desplazar verticalmente hacia arriba, porque es número positivo, por 2 unidades. Así que esto se corre 2 unidades hacia arriba, este punto se corre 2 unidades hacia arriba, este punto se corre 2 unidades hacia arriba, este punto se corre 2 unidades hacia arriba, etc. Todos los puntos en esta gráfica, y igual a 1/3 del valor absoluto de la x, se corren, se desplazan verticalmente hacia arriba por una distancia de 2 unidades de distancia. Y finalmente, pues la gráfica que pasa de esos puntos, ¿verdad?, desplazando esta gráfica 2 unidades hacia arriba, es esta que está aquí, y esa es la gráfica final aproximada de nuestra función, de la función que interesábamos, ¿verdad? 1/3 por el valor absoluto de la x más 2. Bueno, pues con eso terminamos la construcción de las funciones de la forma y igual a por f de x, donde la a es un número real positivo fijo. Ahora a ver esta nueva construcción que dice: dada la gráfica de la función y igual a f de x, ¿cómo construir la de la función y igual a f de b por x, donde la b es un número real positivo constante o fijo? Bueno, fíjense que ahora lo que yo estoy haciendo es multiplicando la x por una cantidad real constante positiva, ¿verdad? No la función multiplicada por una cantidad a real constante positiva, sino una variable independiente x multiplicada por una constante real positiva, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué efecto va a tener ese coeficiente por el cual yo voy a multiplicar a la x en la fórmula de la función original, ¿verdad? Pues vamos a considerar la función y igual a f de x, de la cual supuestamente conocemos su gráfica, y suponga que cuando la x toma el valor x sub 1, se produce en la y el valor y sub 1. O sea que el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 está en la gráfica de esa función, ¿verdad? Entonces vea que y sub 1, ¿verdad?, que es f de x sub 1, lo puedo escribir así: f de b por x sub 1 entre b. Porque fíjense que si yo simplifico esta expresión, la b cancela y nos queda sencillamente f de x sub 1, que es la y sub 1, según lo que dice aquí, ¿verdad? Y esto implica que el punto que tiene abscisa x sub 1b, mírenlo aquí, y ordenada y sub 1, mírenla acá, está en la gráfica de una función que tiene esta forma: y igual a f de b por cierta cantidad del dominio de la función, ¿verdad? Y igual a f de b por una cantidad en el dominio de la función. Así que eso quiere decir que los puntos en la gráfica de esta función nueva, ¿verdad?, que son estos que están aquí, son los mismos de los de la gráfica de la función original. Mírenlo aquí, ¿verdad? Son el mismo. Lo único que la abscisa, más bien, la abscisa, fíjense que ha sido dividida entre b, ¿ok? O que ha sido multiplicada, al ser dividida entre b, lo único que pensar que ha sido multiplicada por el recíproco de la b, por 1 sobre b. Bueno, pues en consecuencia, la gráfica de la función y igual a f de bx, que es la que nos interesa construir, será una expresión o una expansión o una contracción horizontal de la gráfica de la función original y igual a f de x. Fíjense que ahora lo que se altera no es la y, como se alteraba aquí, la ordenada de los puntos en la gráfica de una función que yo conocía, sino que es la abscisa la que se altera, ¿verdad? Y entonces fíjense que dice algo curioso. Al ser la abscisa, ¿verdad?, y estarse multiplicando por ese factor 1 sobre b, pues se expande o se contrae horizontalmente, porque fíjense que la abscisa, ¿verdad?, se mide en el eje de x, que es
en sentido horizontal. ¿Cuándo será entonces que se expande o se contrae horizontalmente la gráfica de la función y igual a f de x para obtener la gráfica de la función y igual a f de b por x? Pues mire, como ahora estoy multiplicando por el recíproco de la b, si da la casualidad que la b es un número que está entre 0 y 1, ¿verdad? Porque tiene que ser mayor que 0, porque es un numeral positivo, pero es menor que 1, pues entonces por una desigualdad que estudiamos, ¿verdad? Una desigualdad absoluta que estudiamos en el álgebra intermedia, si usted tiene un número que está entre 0 y 1, su recíproco es más de 1. Así que al ser más de 1, eso significa que si la b está entre 0 y 1, menos de 1, pero más de 0, al buscar su recíproco, hace que se expanda, ¿verdad? Porque entonces ese recíproco va a ser mayor de 1, se expanda horizontalmente la gráfica de la función original de igual a f de x. Igualmente, si la b es mayor de 1, entonces 1 sobre b va a ser menor que 1. Y al multiplicar entonces la x por una cantidad que es menor que 1, que es el 1 sobre b, hará que se contraiga horizontalmente. Así que fíjense que de cierta forma ocurre lo contrario de lo que ocurre aquí, ¿verdad? Si la cantidad por la cual yo multiplicaba una función era mayor de 1, había una expansión vertical. Si era menor que 1, había una contracción vertical. Ahora, si por lo que yo multiplico la x es menor de 1, ahí ocurre una expansión horizontal. Y si es mayor de 1, ahí ocurre una contracción horizontal. ¿Eh? Bueno, esos detalles rigurosos, ¿verdad?, de cómo yo veo eso, se hacen en forma parecida a cuando yo analicé la construcción de la función del tipo f y igual a f a por f de x, donde la a es un número real positivo, ¿okay?, constante. Bien, pero los detalles pues no los vamos a hacer ahora en este caso, pero en los apuntes aparece discutido con detalle, ¿okay? Así que si los tienen, los leen ahí. Y vamos a ver los siguientes ejemplos. Nos dice, construya la gráfica de las siguientes funciones. Y la primera que nos presentan es f de x igual a x sobre 3 al cubo menos 1. Bueno, claramente aquí la gráfica que voy a usar como base es la de la función cubo o cúbica básica, ¿verdad?, porque tenemos una cantidad variable, ¿verdad?, del dominio elevado al cubo, y a eso le estamos restando 1. Así que fíjese que aquí la x está multiplicando por un tercio, porque la entre 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio. Así que si estoy multiplicando por algo menor que 1, ahí va a poner una expansión horizontal por el factor 3, o sea que las coordenadas se van a triplicar, ¿okay? Y después el efecto de este 1 que se está restando a esa función x sobre 3 al cubo será desplazarla verticalmente, ¿verdad?, porque es la función que se está sumando esa cantidad, hacia abajo por ser negativa la cantidad que estoy añadiéndole a esta función x sobre 3 al cubo, ¿okay? Así que vamos a indicar eso aquí. Primeramente, la gráfica que usaremos de base es la de la función cubo. Vean que la gráfica que usaremos de base es la de la función y igual a x al cubo. ¿Okay? Vamos a empezar a dibujarla aquí. ¿Bien? Recordamos, ¿verdad?, porque esa gráfica, cuando estudiamos precisamente entre las funciones especiales notables, la función cubo o cúbica básica, pues estudiamos su función y la vimos, ¿verdad? Si queremos recordarla. La gráfica de la función cubo o cúbica básica luce así. Esto es nuestro eje de y, esto es nuestro eje de x, ¿okay? Y entonces la gráfica de la función cubo o cúbica básica luce así más o menos, ¿verdad? Es algo así. Y por acá hace algo así. Entonces la gráfica de la función cubo de un número o cúbica básica, ¿no? Bien, pues hemos dicho que el efecto de este 3 entre el cual se está dividiendo la x, que es lo mismo que pensar que la x está multiplicando por un tercio, es hacer que horizontalmente se expanda al triple, ¿verdad?, las abscisas, ¿okay? El efecto de un tercio por el cual se está multiplicando los valores del dominio, claro, de la función cubo del dominio y de la función cubo
es que la gráfica de la función y igual a x al cubo se expande horizontalmente, porque es la x lo que se está multiplicando ahora, no la f de la x, ¿verdad? Si era la f de la x la que se multiplica por la cantidad, se expande verticalmente, pero si es la x la que se multiplica por algo, se expande o se contrae horizontalmente, ¿verdad? Se expande horizontalmente por el factor 3. Bueno, ¿por qué quiere decir eso? Bueno, vamos a tomar aquí varios puntos en esta gráfica original. Vamos a coger estos puntos. Vamos a ver sus abscisas. Son estas distancias que van desde el punto hasta el eje de Y, ¿verdad? Son los valores de las abscisas de esos puntos, ¿verdad? La distancia que hay del punto hasta el eje de Y. Bueno, pues esas distancias del punto hasta el eje de Y se triplican, así que si este es el valor de la abscisa de un punto en la función original, se triplica 1, 2 y 3, más o menos que hay por aquí, ¿verdad? Más o menos. Este también se triplica, 1, 2 y 3, que hay más o menos por aquí. Vamos a coger este otro punto, ¿verdad? En la gráfica de la función original cubo, cuya abscisa es esta, ¿verdad? Pues se triplica 1, 2 y 3, que hay más o menos por aquí, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo se ve la gráfica entonces de la función y igual a x sobre 3 al cubo? Al tomar en consideración ese factor 1/3 por el cual se está multiplicando la x, pues es esta que pasa así, ¿eh? Más o menos así, ¿verdad? A través de esos puntos, ¿verdad? Y por aquí hace más o menos así, ¿verdad? Así que sería la gráfica de y igual a x sobre 3, todo ello al cubo, ¿ok? Bien, entonces ahora el efecto de este 1 negativo que se le está sumando a esa función es que la gráfica de esta función, que es esta que tenemos aquí, ya expandida horizontalmente, ¿verdad?, se va a desplazar verticalmente hacia abajo por una unidad. Finalmente, el efecto del 1 o del negativo 1 que se suma, porque pensar que este es el 1 que se está restando y sumándole negativo 1, que se suma a x sobre 3 al cubo, es desplazar verticalmente, no horizontalmente, verticalmente, porque es a la función x sobre 3 al cubo a la cual yo solo estoy restando ese 1, o al cual estoy sumando ese negativo 1, lo podemos realizar de otra manera, hacia abajo, porque es una cantidad negativa, ¿no? Hacia abajo, por precisamente el valor absoluto de ese negativo 1, que es una unidad de distancia, ¿ven? O sea, que la gráfica finalmente de la función y igual a x sobre 3 al cubo menos 1 es la siguiente. Esta misma que tenemos ya expandida al triple, ¿verdad?, horizontalmente, corrida una unidad hacia abajo. Así que si digamos, si este es el 0, este es el menos 1, así que ese punto corre aquí abajo. Este punto corre aquí abajo, una unidad más abajo. Este punto corre aquí abajo, una unidad más abajo, ¿eh? Este punto que está aquí corre una unidad hacia abajo, ¿eh? Así que la gráfica final de esa función f de x igual a x sobre 3 al cubo menos 1 es esta que pasa por estos puntos que hemos marcado. Aproximadamente, claro, porque recuerden que eso es una construcción, ¿verdad? Así que esta finalmente es la de y igual a x sobre 3 al cubo menos 1, ¿ok? Esta que pasamos así. Y recuerden que esa es la idea, que usted más o menos pueda visualizar cuál es la gráfica de la función que le dan, ¿no?, basándose en una que usted conoce, en este caso de la función cubo, x al cubo, ¿ok? Vamos a este segundo ejemplo, que dice y igual a la raíz cuadrada de 2x. Fíjense que aquí no dice 2 veces la raíz cuadrada de x, sino la raíz cuadrada de 2x. O sea que lo que se está multiplicando por 2 es la x, no la raíz cuadrada de la x, ¿verdad? Si 2 estuviera fuera, fíjense que aquí yo tendría que usar la base, como base la gráfica de la función raíz cuadrada, y igual a raíz cuadrada.
de x. Y entonces al multiplicar por 2 al frente, haría que la gráfica de la función y igual a la raíz cuadrada de x se expandiera al doble. Pero como es la x la que está multiplicando ahora por 2, es la gráfica de la función y igual a la raíz cuadrada de x nuevamente, pero contraída horizontalmente, porque es la x la que se está multiplicando por el factor de 2, o sea, a la mitad, contraída a la mitad, sus abscisas. ¿Okay? Usamos de base la gráfica de y igual a la raíz cuadrada de x. Vamos a ir dibujándola acá. ¿Okay? Recuerden que la gráfica de la función raíz cuadrada de x tiene esta forma, ¿verdad? Ese es el eje de x, este fue el eje de y la gráfica de la función y igual a la raíz cuadrada de x tiene esta forma, ¿verdad? De hecho, un poco más. Así que el efecto de este 2 por el cual está siendo multiplicada la x al ser mayor de 1 es que hace que la gráfica se contraiga horizontalmente, las abscisas se reduzcan a la mitad. ¿Ok? El efecto del 2 por el cual estamos multiplicando la x es que las abscisas ahora, ¿verdad?, de la gráfica de los puntos, es bien, ¿verdad?, de los puntos en la gráfica de y igual a la raíz cuadrada de x se contraigan horizontalmente a la mitad. Ese factor 2 a la mitad, ¿verdad?, contraerse. Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Que yo tomo aquí varios puntos, digamos, por estos 3 puntitos, ¿verdad?, que están en la gráfica de la función original y igual a la raíz cuadrada de x. Sus abscisas, que son estas, la distancia de ellos hasta el eje de y, sus abscisas, ¿verdad?, se van a reducir a la mitad. O sea que esta abscisa, que es este largo, se reduce a la mitad. Esta abscisa, que es ese largo, se reduce a la mitad. Esta abscisa, que es ese largo, se reduce a la mitad. Y claro, esta abscisa del punto original en la gráfica de la función y igual a la raíz cuadrada de x, que es 0, se reduce a la mitad, que la mitad de 0 sigue siendo 0. O sea que la nueva gráfica, que de hecho sería la final, ¿verdad?, de la raíz cuadrada de 2 veces la x, es esta que pasa por esos puntos que hemos marcado, ¿verdad? Y la gráfica quedará aproximadamente de esa manera, ¿verdad?, igual a la raíz cuadrada de 2x. Entonces ahí tenemos esos dos ejemplos en donde vemos el efecto de esas cantidades reales positivas fijas por las cuales multiplicamos a la x, no a la función de x. ¿Okay? Bueno, ahora es la última construcción que vamos a considerar, y es esta. Dada la gráfica de una función y igual a f, ¿cómo construir la gráfica de y igual a f de a por x más b, donde la a y la b, los dos son los reales positivos constantes? O sea, fíjense que ahora vamos a estar trabajando con la x en la fórmula de la función original cuya gráfica yo conozco, ¿verdad? Porque la x la voy a multiplicar por una cantidad a real positiva constante, y a eso le voy a sumar una cantidad real positiva constante. ¿Okay? Bien,
Bueno. Ok. Pues fíjense. Considere a la función que usted conoce, cuya gráfica usted conoce, que es y igual a f de x. ¿Ok? Y igual a f de x. Me perdonan. La a es la clase real positiva constante. Y la b es una cantidad real, no necesariamente positiva, pero también constante. ¿Okay? O sea, la b puede ser positiva o negativa. La a va a ser positiva. ¿Okay? Ambas van a ser fijas, constantes. ¿Okay? Bien. Bueno, considere la gráfica de la función que usted conoce, ¿verdad? Y igual a f de x. Suponga o considere la función y igual a f de x. Y suponga que cuando la x toma el valor de x sub 1, la y toma el valor y sub 1. ¿Qué significa esto? Que cuando el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 va a estar en la gráfica de esa función, ¿verdad? Por lo que sabemos qué es lo que significa que un punto esté en la gráfica de una función. Esto significa que el punto que tiene como abscisa a x sub 1 y como ordenada a y sub 1 está en la gráfica de la función que nos daban, ¿verdad? Que conocíamos. Y igual a f de x. Bueno, pues alegamos que y sub 1, este valor que yo obtuve cuando la x originalmente valía x sub 1, es lo mismo que f de a por x sub 1 sobre a menos b sobre a más b. Va a ser verdad que y sub 1 es esto mismo. Yo sé que y sub 1 es f de x sub 1, pero ¿por qué yo digo que y sub 1 es esto mismo? Vamos a simplificar esto que está aquí, a ver si es verdad. Entonces sería f de, bueno, aquí tendríamos que multiplicar a por estos dos términos que se están restando, ¿verdad? Aplicando la ley de distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda. Le multiplicará por x sub 1 sobre a, la cancelamos, queda sencillamente x sub 1, menos, entonces al multiplicar la a por b sobre a, la también cancelamos, queda menos b y más b. Pero esto es f de, y esto será x y menos b más b, si yo lo combino, se da, eliminan, da 0 y da f de x sub 1, ¿verdad? X sub 1 mejor que queda aquí, ¿verdad? Y efectivamente, fíjense que y sub 1, que era lo mismo que f de x sub 1, se puede escribir de esta manera. Pero al tenerlo escrito de esta manera, esto significa que el punto que tiene como abscisa, mire, a x sub 1 sobre a menos b sobre a y ordenada a y sub 1, está en la gráfica de una función que tiene esta forma. Se localiza, ¿verdad? En la gráfica de esta función y igual a f de a por x más b. ¿Por qué yo digo que este punto está en la gráfica de esta función? Porque fíjense, cuando yo digo que la x valga esto, x sub 1 sobre a menos b sobre a, que sería entonces a por x sub 1 sobre a menos b sobre a más la b, ¿qué obtuve? Y sub 1. ¿Sí? Así que efectivamente este punto que tiene esta abscisa y esta ordenada están en la gráfica de esta función y igual a f de a por x más la b. Bueno, ¿qué significa eso? Que los puntos que están en la gráfica de esta función son estos mismos. Estos mismos
que están en la gráfica de la función original de igual a f de x, pero con la abscisa alterada del siguiente modo. Primeramente, la abscisa de la gráfica de la función original se va a dividir entre a, o sea que es lo mismo que vamos a multiplicar por 1 sobre a, y a eso le voy a restar b sobre a, ¿ok? Bueno, pues ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan? Que entonces los puntos que están en esta gráfica, que son estos, ¿verdad?, son los mismos de estos, lo único que sus abscisas van a ser expandidas o contraídas por el factor a, dependiendo de si la a es menor o mayor que 1 respectivamente. Y además van a ser desplazadas horizontalmente hacia la izquierda o hacia la derecha por la cantidad valor absoluto de b sobre a, dependiendo si la b es negativa si es hacia la derecha y positiva si es hacia la izquierda. ¿Verdad que sí? En consecuencia, los puntos en y igual a f de ax más b en la gráfica de y igual a f de ax más b son los de y igual a f de x con sus abscisas expandidas o contraídas por el factor a, expandidas si a está entre 0 y 1, o contraídas si la a es mayor que 1 respectivamente, y desplazadas horizontalmente por la cantidad o por la distancia valor absoluto de menos b sobre a, si hacia la derecha, más bien hacia la derecha si la b es menor que 0 y hacia la izquierda si la b es mayor que 0. ¿Sí? Recuerde que era como al revés, ¿verdad?, del desplazamiento que ocurría verticalmente, si era que la gráfica, la fórmula de la función tenía la forma f de x más la b aparte de la x, ¿verdad? No solo la x, sino la f de la x, que se desplazaba verticalmente hacia arriba, si la era positiva, hacia abajo si la era negativa. Aquí en estos casos, cuando es a la x que se le está añadiendo esa cantidad, si la b es negativa, el desplazamiento es hacia la derecha, si la b es positiva, el desplazamiento es hacia la izquierda. Claro, ahora no por la distancia b, sino por la distancia valor absoluto de menos b sobre a, ¿verdad? Muy bien, pues entonces ahí tenemos la situación de cómo va a ocurrir eso, ¿verdad?, por lo que hemos discutido. Muy bien, pues vamos a ver los siguientes ejemplos. Dibuje la gráfica aproximada